Bienvenidos a Certifica lo que dices, un podcast presentado por Juan Antonio Ortiz de Escuela Elia, en alianza con Naturacert. Un espacio para hablar con claridad sobre certificaciones agrícolas y los temas clave del agro. Porque certificar no es solo decir, es demostrar. Una cordial bienvenida, amigos agroexportadores, a este podcast Certifica lo que dices. El podcast en la alianza entre Escuela Elia y Naturacert para llevar a ustedes unos temas relevantes, importantes, que fortalezcan sus procesos de certificaciones agroalimentarias en frutas, hortalizas, flores, café y otros productos agroexportables de Colombia y Latinoamérica. Nuevamente a todos, bienvenidos. En el podcast del día de hoy vamos a hablar de la importancia de la señalización e identificación en las unidades productivas. Es un factor clave que año tras año las auditorías se deben revisar y además para beneficio de las mismas organizaciones. Entonces vamos a hablar por qué es importante, qué aspectos tener en cuenta, en qué normas o material de apoyo nos podemos tener como referencia a la hora del diseño e instalación de la señaléctrica en las unidades productivas y también los colores, formas, el por qué debemos tener en cuenta esa señaléctrica de seguridad y por qué es importante identificar cada sitio, cada instalación, sitio de producción, instalación dentro de las unidades productivas. Entonces, ¿por qué debemos tener en cuenta la señaléctrica e identificación de las instalaciones y sitios de trabajo? 1. La señaléctrica en gran medida da las pautas al personal, a visitantes, sobre las normas o reglas de comportamiento en una instalación en particular. Por ejemplo, cuando vemos pictogramas de prohibido fumar, prohibido consumir alimentos, prohibido el ingreso, eso nos ratifica una pauta de comportamiento. Si no existieran esas señalécticas, esas señales de advertencia, de seguridad, de identificación, seguramente el personal en la empresa o los visitantes se verían expuestos a situaciones de riesgos. Entonces la señaléctica es parte de la gestión de riesgo. Casi que la señaléctica podemos hablarlo en esa etapa de comunicación de riesgo. Cuando estamos identificando el lugar, una instalación, o el almacenamiento, por ejemplo, de sustancias tóxicas, sustancias peligrosas, agroinsumos, químicos, estamos advirtiendo que en ese almacenamiento, en esa instalación en particular, se están almacenando sustancias tóxicas y debemos tener un patrón de comportamiento acorde al almacenamiento de dichas sustancias. No destapar, no destapar los recipientes de los agroinsumos, no entrar en contacto directo sin unas condiciones de seguridad, no exponer a otras personas en la unidad productiva y evitar la contaminación cruzada, por ejemplo, de sustancias tóxicas con alimentos, material de empaque, otros equipos que se utilizan en otras labores. Entonces, la señaléctrica no solo es un requisito de norma, sino cumple un papel importante, vital, en lo que hablábamos en el podcast de la importancia de la identificación y evaluación de los riesgos. Esta parte es la comunicación del riesgo, que es fundamental en las organizaciones y en las unidades productivas de alimentos y otros productos en el sector agroexportador. Entonces, primero entender lo siguiente, retomar. La señaléctrica y la identificación de cada sitio nos guía a las normas o directrices de comportamiento del personal o visitantes en la unidad productiva. Y debemos tener en cuenta el por qué, cuál es el objetivo y el tipo de señaléctrica. Entonces, el objetivo, evitar la exposición frente a los riesgos. Ese es uno de los objetivos claros. El objetivo, que se sigan las instrucciones de acuerdo a cada instalación. Si tenemos instructivos de higiene, que se sigan dichos instructivos de higiene, instructivos de seguridad, y que cada instalación, cuando tenemos la identificación, se utilice para tal fin. Si tenemos un depósito, una bodega de herramientas y equipos, solo es para herramientas y equipos y no para material de empaque, canastillas, utensilios, etc. Si tenemos un almacenamiento de un sitio de acopio del producto cosechado, no se pueden disponer agroinsumos. Entonces, la correcta identificación señaléctrica nos permite tener unas normas de comportamiento y evitar y
procurar el control en las mismas unidades productivas. Por eso no se puede ver de una manera despectiva o de una manera que no implique una mayor importancia por parte de la gerencia y los equipos de trabajo en las organizaciones. Puntos clave a la hora de establecer la señaléctica. 1. Que realmente cumpla su objetivo. Si tenemos señaléctica de prohibido el ingreso de alimentos, que efectivamente el personal o visitantes no ingresen alimentos o consuman alimentos a dichas áreas. Si tenemos una restricción de prohibido fumar, que efectivamente no se realice dicha actividad. Si tenemos una instrucción del lavado de manos, del lavado obligatorio de manos, que efectivamente se procure que las personas que están involucradas en esa área o proceso se laven las manos correctamente. Entonces, la señalética nos da las normas de comportamiento y lo importante es que cumplan con su objetivo. No solo se conviertan en requisito de norma, sino lo expuesto en dicha señalética se pueda cumplir debidamente. Si tenemos al ingreso, por ejemplo, del almacenamiento de agroinsumos, que se deben utilizar los elementos de protección individual o elementos de protección personal, como los conocemos, que efectivamente se haga uso adecuado, completo, eficaz por parte del personal que ingresa a esa área del uso de elementos de protección personal. Entonces, la clave no es tan solo identificar, tener una señalética, sino asegurar el estricto cumplimiento de la misma, y esto va a modelar el comportamiento del personal. Algo que nos afecta generalmente en las unidades productivas, en las empresas, es que venimos de la informalidad. Muchas organizaciones no cuentan con la señalética de seguridad correspondiente y por tal razón el comportamiento del personal es diferente a lo que implica el riesgo. Entonces, la señalética correcta, adecuada, en formas que efectivamente se vea, que sea visible así a la vista. Por ejemplo, que a 5 metros podamos identificar claramente qué nos dice el pictograma o señalética que estamos observando. Si tenemos que acercarnos a menos de 1 metro para poder identificarlo, ya esa señalética puede tener problemas en el cumplimiento del objetivo o el propósito de la misma. Entonces debemos asegurarnos de que la observemos y que efectivamente se cumplan y están los colores, las formas que plantean las guías y las normas que más adelante les vamos a mencionar. Otra dificultad a la hora de establecer la señalética es que muchas veces se daña, se deteriora. Tenemos que asegurarnos de que la señalética tenga una duración de acuerdo a las condiciones climáticas. Si la señalética está expuesta al sol y a la lluvia, debemos asegurar un material resistente para que realmente perdure en el tiempo, porque muchas veces si no utilizamos material resistente en la lluvia, con la exposición al sol, al viento, la señalética se va a retirar y no va a cumplir con su objetivo. Entonces el material es un elemento clave. Como recomendación, desde la tarea como consultor, implementador de la norma Global Gap y otros estándares en el sector agroexportador, siempre recomiendo el mejor material posible, material duradero, que si tenemos un material que dura 6 meses, poder hacer un plan de mejora y establecer materiales que nos duren por lo menos 1 año, que es el tiempo de vigencia del certificado. Pero qué mejor que tengamos material que dure 3, 5 años. Ahí tenemos una mejor inversión y no cada año tenemos que volver a invertir en el diseño, en la instalación de dicha señalética y se puede perder la intencionalidad o el verdadero objetivo. Recuerden que es modelar el comportamiento del personal en dichas áreas que están señalizadas. Entonces, tener en cuenta esa perspectiva. ¿Cómo podemos clasificar la señalética? Entonces, la señalética de seguridad, por ejemplo, se clasifica, básicamente tenemos unos elementos de clasificación. Por ejemplo, tenemos señalética de prevención. Todo lo que es señalética de prevención o precaución, según las normas internacionales y las guías en Colombia y las normas técnicas colombianas, habla que debe ser de un color amarillo. Entonces, el color amarillo para toda aquella señalética que implique prevención o precaución. Por ejemplo, prevención a las sustancias o precaución de sustancias tóxicas, sustancias peligrosas, va en color amarillo. En un triángulo, la figura geométrica es triangular, un color amarillo de fondo y la silueta que estamos mencionando de color negro. Este color amarillo de fondo siempre nos va a dar la señal de advertencia. Advertencia frente a sustancias
por ejemplo, inflamables, ¿cierto? A combustibles y otros, sustancias, elementos peligrosos, a sustancias peligrosas. Precaución de un sitio, una instalación que implique un riesgo. Precaución, por ejemplo, frente a las redes eléctricas. Una persona puede entrar en contacto con las redes eléctricas y pueda sufrir consecuencias no deseadas. Entonces, todo lo que sea de prevención o precaución de color amarillo en forma triangular. También tenemos la señaléctica de prohibición o de restricción, así se clasifica. Cuando en un área, por ejemplo, tenemos una restricción o prohibición de consumir alimentos, de fumar, esa señaléctica es circular y color rojo. ¿Sí? Círculo, color rojo, y esta línea transversal diagonal, que es una línea diagonal a 45 grados negativo. También nos dice la norma de la guía. Todo lo que sea de prohibición, prohibido fumar, prohibido el ingreso del personal no autorizado, prohibido consumir alimentos, prohibido beber agua de sitios que no son potables, por ejemplo, prohibido arrojar basuras a un lugar determinado, residuos. Toda la prohibición nos va de color rojo de manera circular. Entonces la precaución triangular amarillo, la prohibición rojo, fondo blanco, silueta negra, de prohibición o restricción. Tenemos otro tipo de señaléctica que se clasifica como señaléctica de uso obligatorio o de obligatoriedad. Por ejemplo, la señaléctica de uso obligatorio de elementos de protección personal. Esta señaléctica va en color azul. O sea, la silueta blanca, el fondo de color azul. ¿Sí? De manera circular va esa señaléctica. Por ejemplo, el uso obligatorio de guantes. Va en color azul el fondo y la silueta en blanco. El uso de los guantes. El uso de gafas para protección visual. El uso de botas o calzado particular va nuevamente en color azul el fondo, la silueta blanca. Entonces, todo lo que tenga fondo azul, un azul celeste, un azul claro, esa es hay diferentes tonos de azul, se recomienda un azul celeste o azul claro para este fondo, con silueta blanca. Todo tiene que ver con la señaléctica de uso de obligatoriedad, recuerden, de obligatoriedad. Obligatorio el lavado de manos, el uso de guantes, el uso de tapabocas, obligatorio mantener las condiciones ordenadas, todo tiene esa función de obligatoriedad. Entonces, para que ustedes, cuando a la hora de diseñen su señaléctica, primero la clasifiquen. Esta orden que estamos dando aquí, esta pauta, es de precaución, es de prohibición o es de uso o de norma obligatoria, de actividad obligatoria. Entonces, así lo van clasificando frente a los colores. Y tenemos otro grupo importante que es la señaléctica informativa. La señaléctica informativa dice que la forma geométrica es rectangular. La forma geométrica de la señaléctica informativa es rectangular. El fondo de color verde y la silueta blanca. Por ejemplo, donde está ubicado el botiquín, donde está ubicado el extintor, donde está ubicado, por ejemplo, la salida de emergencia, donde está ubicado los puntos de encuentro, van de fondo verde y silueta blanca. Entonces, todo lo que sea informativo. Pero también podemos usarla, por ejemplo, para la identificación de instalaciones. Aunque ahí no hay es menos importante o relevante, pero podríamos también utilizar esa pauta. Todo aquello que sea de instalaciones de sitios, si no lo hemos hecho, lo vamos a hacer por primera vez, o vamos a actualizar la señalética de la empresa, podemos usar ese fondo verde y color blanco, que nos da la información necesaria del sitio el cual estamos identificando o queremos comunicar. Entonces, básicamente tenemos esos 4 tipos de señalética que podemos usar en las empresas. Recuerden los colores y la forma geométrica como principio a la hora de que ustedes compren o manden a hacer. He encontrado casos de que cuando se desconoce esto en las empresas, utilizan indistintamente colores. El color amarillo en prohibición, en información, utilizan otros colores que no hacen parte del marco normativo. Utilizan fucsia, utilizan rosado, otros colores, entonces tampoco, ahí generalmente se da por desconocimiento. Unas empresas a veces tienen un color organizacional, un color institucional, y he encontrado ese tipo de situaciones. Dicen, la señalética la queremos hacer de acuerdo al color institucional, al
color corporativo para que vaya alineado. Sí, pero no podemos darle color verde o amarillo o azul a todo cuando hay diferentes tipos de señaléctica. Las normas generalmente no dicen cómo hacer la señaléctica. Sería muy dispendioso y muy amplio la descripción del punto de control o del principio. Se espera que las personas dentro de las empresas conozcan las pautas necesarias que estamos conversando acá a la hora de diseñar e instalar la señaléctica. Y en la señaléctica hay un principio que siempre lo comparto. Es mejor pecar por exceso que por déficit. Es decir, es mejor algo visible, amplio, grande, acorde y no algo pequeño que aunque tiene un costo no va a cumplir con sus objetivos o su propósito, solo simplemente se convierte en un requisito normativo. Para esto recomiendo que consulten en Colombia y también en Latinoamérica, lo pueden consultar por internet, lo pueden descargar, está de libre consulta. Es la norma técnica colombiana 1461. Esa norma técnica colombiana 1461 ratifica lo que estamos conversando acá. Frente a la figura geométrica, si es triangular, si es circular, si es rectangular, por ejemplo, los colores, hasta la misma tonalidad de los colores. El color rojo tiene N tonalidades, el amarillo, el azul, entonces saber también una tonalidad aproximada para que cumpla con su objetivo y esté alineado. Y ya lo más importante internamente en las organizaciones es la ubicación estratégica de la señaléctica. A veces existen fallas. Por ejemplo, si tenemos una puerta, una bodega de agroinsumos o de herramientas, de equipos complejos, si tenemos una restricción de prohibición del ingreso a esa bodega, se recomienda que ese pictograma vaya ubicado en la puerta o en su defecto encima de la puerta, en la parte superior, pero a veces lo colocan en una pared, en una ventana, prohibido el ingreso a esta área. No, se prohíbe es por donde vamos a ingresar. Otro elemento común, cuando vamos a ingresar, por ejemplo, a la bodega de agroinsumos, de plaguicidas, debemos tener la obligatoriedad de uso de elementos de protección personal. Esa obligatoriedad debe estar afuera, para que a la hora de ingresar utilice los elementos de protección personal y si queremos, de acuerdo a la capacidad o dimensión de la instalación, podemos reforzar al interior de la instalación. También el uso de elementos de protección personal, el prohibido fumar, prohibido comer, y más que es mirar qué nos pide la norma en particular, es que cada empresa identifique cuáles son las normas o las instrucciones, la identificación de seguridad que debe tener cada área de acuerdo al riesgo. Si tenemos redes eléctricas y están expuestas, tenemos que identificarlo. Tenemos que hacer tratamiento y además identificarlo. Entonces, esta señaléctica dependerá en gran medida del contexto de cada unidad productiva, pero que esa inversión que se haga, esa es la recomendación desde este podcast y en el marco de la alianza de NaturaCert con la Escuela Elia, que esa inversión sea muy bien hecha y que sea una inversión significativa y que cumpla con su objetivo. Además de que cumple con la norma, cumple con el objetivo dentro de la organización. Y sabemos que una señaléctica bien definida, estructurada, organizada, le da nivel a la empresa y da un buen nombre a la gerencia, a los dueños, accionistas de las organizaciones que procuran tener instalaciones y equipos, elementos con plenas normas de seguridad. Entonces, si ustedes consideran o tienen dudas al respecto de dónde ubicarla, las dimensiones, las medidas, con todo gusto nos pueden contactar por las redes sociales de NaturaCert, de Escuela Elia, y con todo gusto daremos respuesta y procuraremos diseñar o establecer otros podcasts relacionados en esta y procuramos realizar otros podcasts en esta estrategia de comunica lo que dices que estamos implementando en el presente año. Entonces, a todos, espero que esta información sea de utilidad, que se pueda aplicar y que despeje dudas a la hora de diseñar la instalación por cuando vamos a certificarnos por primera vez o cuando vamos a renovar las certificaciones, que tengamos una información más aproximada. A todos, muchas gracias por su atención. Gracias por escuchar Certifica lo que dices, un podcast de NaturaCert y Escuela Elia, donde el conocimiento respalda cada palabra. Nos escuchamos en el próximo episodio.